Hola amigos de Pizarra Tecnológica, sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy seguiremos con nuestro curso de Excel básico con el aparte hojas de cálculo. Como bien sabemos por videos anteriores, un archivo de Excel, al cual llamamos libro, está conformado por diferentes hojas de cálculos. Una hoja de cálculo está formada a su vez por celdas, que es la intersección de una fila y una columna. Las hojas de cálculo aparecen de forma predeterminada en la parte inferior izquierda de nuestra ventana de Excel. De forma predeterminada aparece la hoja número 1. En este caso, por cuestiones del ejemplo, no tenemos la hoja de cálculo número 1. Cada hoja de cálculo tiene sus respectivas propiedades de forma independiente. O sea, una hoja de cálculo tiene unas propiedades diferentes a otra hoja de cálculo. Por ejemplo, yo con una hoja de cálculo puedo insertar otra hoja de cálculo. Como pueden darse cuenta, aquí tengo la hoja de cálculo que acabo de insertar. También puedo eliminar esa hoja de cálculo. Esa hoja de cálculo, como tal, le puedo cambiar el nombre. Y puedo hacerlo con cada una de las demás hojas de cálculo que esté utilizando en el libro, siempre y cuando sean la cantidad necesaria que yo voy a utilizar. Esa hoja de cálculo la puedo mover o copiar. Si quiero de pronto hacer una copia de esa hoja de cálculo, aquí está. Pueden darse cuenta que los nombres son similares, pero tiene la parte número 2 que la identifica de la otra. Tengan en cuenta que cuando copiamos una hoja de cálculo, esa hoja de cálculo se copia con todo su contenido, ya sea de valores, de formatos, fórmulas, todo se copia exactamente igual. Por eso es llamada copia. A las hojas de cálculo también podemos ponerle color a las pestañas. Y ustedes dirán, ¿y qué gano yo con ponerle en color a las pestañas? Pues simple, a manera de organización podemos ponerle color a las pestañas para identificar fácilmente la hoja de cálculo con la cual estamos trabajando. ¿Listo? Igual la hoja de cálculo la podemos ocultar. ¿Cómo la ocultamos? Así de sencillito como lo acabamos de hacer. Como pueden darse cuenta, ya esa hoja de cálculo no aparece acá. ¿Sí vieron? Ya no está por ninguna parte. Para que aparezcan las hojas de cálculo que hemos ocultado, es simplemente darle un clic y le doy mostrar. Acá me va a aparecer las hojas de cálculo que tengo ocultas y las que quiero mostrar. Listo. Bien. Como dije al iniciar el video, una hoja de cálculo está formada por filas y columnas. Las filas están de forma horizontal y van identificadas por los números. Las columnas de forma vertical y están identificadas por letras. Ahora yo puedo eliminar o insertar filas o columnas. Por ejemplo, vamos a ubicarnos por acá y voy a poner hoja de cálculo. Para insertar una columna, simplemente nos vamos al icono insertar de la banda de opciones y le doy insertar columnas. Al darle clic en insertar columnas, van a apreciar cómo este texto que tengo por acá que dice hoja de cálculo va a pasar inmediatamente a otra columna. ¿Por qué? Porque he ingresado la columna D. Simplemente es ubicarme en la columna que quiero ingresar. Listo. Igual sucede con las filas. Puedo insertar filas a la hoja de cálculo. Ahí están viendo cómo va bajando el texto porque he ingresado filas sobre ese texto. Ese es utilizando los iconos de la banda de opciones, pero también podemos dar un clic derecho
al nombre de la columna o al nombre de la fila y simplemente darle insertar. Y él de forma inmediata va insertando. Así como insertamos filas y columnas, también podemos eliminarlas. Desde la banda de opciones, eliminar columna, la opción eliminar columna, o en su defecto, dándole un clic derecho, eliminar. Les recuerdo que para darle clic derecho en el nombre de la columna, listo, clic derecho y vamos eliminando las respectivas columnas. Deben seleccionar la columna que quieren eliminar en ese instante, al igual que las filas que queremos eliminar. Bien, todo eso que estuvimos haciendo con las filas y con las columnas, también lo podemos hacer con las celdas. Por ejemplo, vamos a insertar un grupo de celda o una celda. Nos ubicamos por acá en la celda C4 y presiono el icono insertar en la banda de opciones. Aquí aparece la primera opción, insertar celdas. Le doy insertar celdas y me dicen hacia dónde voy a desplazar los contenidos. En este caso yo le voy a decir que las celdas se van a insertar en la celda C4 y vamos a desplazar las celdas hacia abajo. Des en cuenta que nuestro texto, hoja de cálculo, se encuentra en la celda C6 y nuestros 4 8 para el ejemplo se encuentran en la celda E4. Al darle a insertar una celda hacia abajo, inmediatamente nuestra hoja de cálculo pasó hacia abajo una celda, pero los 4 8 de nuestro ejemplo han quedado intactos en la celda que les corresponde. Caso contrario, si yo le digo insertar celda y le digo que lo desplace hacia la derecha, pueden darse cuenta que el 8 se desplazó y la hoja de cálculo se mantuvo allí. Siguiendo con nuestras filas y columnas, igual que las hojas de cálculo, las filas y columnas también le podemos dar la opción de ocultar filas o ocultar columnas. Por ejemplo, vamos a ocultar la columna de los 8, formato, ocultar columna. Inmediatamente está oculta la columna, pero des en cuenta, acá pueden observar que la columna E salta a la columna G y entre ambas aparece una pequeña barrita que me está indicando que ahí hay una columna oculta. Igual puedo mostrar la columna que esté oculta en ese momento. Como lo hice con las columnas, lo puedo hacer con las filas. Puedo ocultar la fila o, en su defecto, mostrar la fila. Otra cosa que podemos utilizar en las columnas es cambiándole el alto de la fila y el ancho de la columna. Él aparece de forma predeterminada. El 15, yo le puedo decir aquí que no va a ser 15 el alto, sino que va a ser 20. Inmediatamente podemos verificar que cambió el tamaño de la fila en relación a las demás filas. Lo mismo podemos hacer con las columnas. Las columnas también le podemos cambiar el ancho. 12.86 y lo vamos a poner en 13,86. ¿Listo? Así van cambiando el tamaño de filas y columnas. Ese tamaño de filas y columnas también lo podemos modificar a través de la barra separadora de las columnas, dándole un clic izquierdo sostenido y arrastrando la columna hasta el tamaño que yo considere que necesito. Igual hacemos con las filas y columnas. Pero hay una manera muy especial que Excel nos brinda la opción de poner el tamaño de la columna auto ajustado
al contenido. Para eso le damos un doble clic izquierdo en la barra que separa las columnas, es decir, aquí en este caso entre F y G, como le di ahora, y él inmediatamente me pone la columna del tamaño del texto o el contenido más amplio que tenga. Aquí lo hicimos 4:8. Como pueden darse cuenta, él inmediatamente me redujo el tamaño de la columna. En el caso de hoja de cálculo, pueden dar cuenta que la hoja de cálculo pasa el texto a la columna D. Yo pude haber hecho esto, pero imagínense si son de pronto 1000 filas o 3000 filas o 4000 filas, se me va a hacer un poco tedioso estar verificando hasta dónde vamos a llegar. Para eso mejor le doy un doble clic acá y él tomará el ancho del contenido más grande que tenga en ese momento. Bueno, muchas gracias. Aquí terminamos con la parte de filas, columnas y hojas de cálculo. Estaremos pendientes en el próximo video para ver cómo podemos manipular celdas en cuanto a formatos y contenidos. Muchas gracias nuevamente y sean siempre bienvenidos a nuestro canal.